Aleluya, aleluya, aleluya. Acoged la palabra de Dios no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva expuesta con autoridad? Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, en este fragmento del primer libro de Samuel, continuación del que recordábamos ayer, nos habla de esta mujer, de Ana, la mujer del protagonista Elcaná, y otra, una segunda, que era Feniná. Feniná tenía hijos, nos decía ayer la lectura, pero Ana no los tenía. Y eso suscitaba también preocupación en Ana, puesto que no le daba hijos a su marido, a su esposo, y además Feniná pues la tenía, diríamos, con ella. Se reía, de alguna manera, de Ana, porque no era capaz de darle hijos a aquel hombre, a su marido. Por eso dice que su esposa Feniná y a todos sus hijos, Elcaná ofrecía sacrificios y entregaba porciones de esa víctima sacrificada a todos sus hijos e hijas, mientras que Ana le entregaba una porción doble porque la amaba, aunque el Señor la había hecho estéril. Eso nos recordaba la lectura de ayer. Bien, Ana no desistió, ella rezaba, ella pedía al Señor, ella lloraba porque no le podía dar esos hijos a su esposo, pero el Señor la escuchó. Nos dice que en aquellos días, en el texto ya de hoy, se levantó Ana después de comer y beber en Siló. El sacerdote Elí estaba sentado en el sitial junto a una de las jambas del templo del Señor. Ella se puso a implorar al Señor con el ánimo amargado y lloró copiosamente. E hizo un voto. Bien, esa actitud de Ana nos puede recordar a tantas almas que han acudido a nuestra Madre Santísima bajo la advocación también de Fátima o de otras advocaciones, pero acude a su madre con la confianza de que ella le ayudará, ella intercederá ante Dios por cada uno de nosotros, por esa persona en concreto, por sus intenciones, lo mismo que cuando nosotros también, teniendo fe, lo hacemos. ¿Por qué? Porque la Virgen es madre, y una madre no niega nada a su hijo, cuando lo que pide es sensato, y cuando pide con fe, y con esperanza, y con esa fe que nos llena también
de acercamiento a Dios, acercamiento a nuestra Madre, acercamiento a San José y confianza plena en Él. Cuando uno tiene fe, cuando uno tiene esperanza en que lo que dice Dios, lo que dicta Dios, ese seguimiento que nos pide, esa confianza y esa fe en la oración personal diaria, o en esos momentos especialmente de dificultades, o cuando no nos salen bien las cosas, el Señor no deja de cumplir, diríamos, no deja de premiar esa fe y esa confianza y esa petición que ponemos en sus manos. Recordando en este 13 de mes a nuestra Madre Santísima bajo esa vocación de Fátima, bien sabemos que una de las peticiones que hizo nuestra Madre era rezar el rosario de una manera muy especial. Animaba a aquellos pastorcillos, a los 3 pastorcillos ya conocidos, allá en tierras de Portugal, en Fátima, les pedía rezar por los pecadores, por la conversión de los pecadores. Y no hay que mirar, diríamos, muy lejos. Nosotros también tenemos que convertirnos cada día, porque también cometemos pecados y faltas. Quizás no son de una entidad importante, pero son pecados y son faltas. Siempre podemos mejorar, siempre podemos crecer, siempre podemos afinar más en lo que el Señor nos pide, a cada uno personalmente. También al sacerdote que predica, porque todos somos débiles, todos tenemos también la influencia del pecado original. Aunque hemos sido bautizados, se nos ha limpiado ese pecado original, pero el demonio siempre sigue ahí incordiando. De hecho, pues también lo recordábamos en el Evangelio de San Marcos, cuando en época de Jesús, estando Jesús presente entre nosotros, siendo Dios, uno podría pensar que el demonio estaría más tranquilo y estaría alejado. Hoy en día en nuestro país, claro que hay presencia del demonio, pero quizás no tan, o se piensa que no es tan visible como en otras épocas. Hoy en día en muchos países, en Iberoamérica en particular, los que yo he conocido, el demonio está bastante suelto y hay mucho exorcismo, y hay muchas misas de sanación, y hay muchas personas que piden al sacerdote una intervención de algún modo extraordinaria. ¿Por qué? Porque el demonio está más presente y en datos evidentes que se muestran físicamente, ¿no? Bien, nosotros hoy en día no tenemos esa presencia, diríamos así, tan visible, pero sí de un modo más inteligente por parte del demonio. Es decir, él sigue también su batalla, su deseo de que las almas no estén cerca de Dios, no se confiesen, no reciban la Eucaristía, se aparten de la Iglesia, critiquen a la Iglesia, critiquen a los sacerdotes. Es un estilo de vida que muchos católicos llevan y piensan que así son más libres y así están más tranquilos y no tienen tantas obligaciones o tantas deudas, diríamos, con Dios. No son conscientes de que ellos mismos se apartan de Dios y se apartan de la gracia y por lo tanto no les lleva a buen camino. Gracias a Dios muchos de ellos vuelven otra vez al camino, orientados por un colega de trabajo, por un amigo, por alguien que le hace ver, mira, tienes que volver a rezar, sobre todo quizás con ocasión de una enfermedad grave en la madre o en el padre y pasa muchos días en el hospital y le hace ver su amigo, mira, esto se resuelve con la ayuda de Dios, esto se resuelve rezando, tienes que volver a convertirte. Y de alguna manera ahí estamos pues haciéndole la guerra al demonio como también se la hacía el mismo Jesús, cuando nos dice que le increpó aquel demonio, espíritu inmundo, y le dijo, cállate y sal de él. Es decir, estaba haciendo un exorcismo. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Y esto sigue haciéndose hoy en día en cualquier exorcismo de cierta entidad. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Incluso manda, dice, esta nueva autoridad o esta autoridad que tiene Jesús, al que muchos desconocían, incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. ¿Por qué? Porque Dios está por encima del mal y por encima del demonio. Dios
nos trae la gracia. Dios nos trae la ayuda a través de la gracia santificante, a través de la confesión, cuando nos da la absolución a través del sacerdote. Es Dios el que perdona. Y por eso dice que su fama se extendió enseguida por todas partes. ¿Por qué? Porque veían eficacia en aquellas palabras de Dios. Nosotros también tenemos que ver esa eficacia, como nos lo decía nuestra Madre Santísima, cuando recordaba cómo esa conversión de los pecadores y la penitencia que les pedía también a aquellos jovencitos, a aquellos niños, de sacrificarse, de ofrecer cosas que le costaran y le costaban, ofrecer la merienda u otros detalles, sabían que estaban ayudando a muchos pecadores también a no condenarse, porque la Virgen también habló muy claro de que muchas almas se perdían porque no tenían quien rezara por ellas y por cada una de ellas. Que esa misma delicadeza, esa misma sensibilidad, podríamos decir mejor, hacia la necesidad que tienen tantas almas de volver a Dios, de limpiarse por dentro, de limpiar su alma, de volver a tener esa alegría plena que da la gracia santificante, la gracia de Dios, que la deseamos también para muchas almas que son ignorantes, no saben qué camino tienen que coger y hay que explicárselo y hay que orientarlas. Y para eso también, no solamente con tus palabras, no solamente con tus argumentos, sino sobre todo con la oración, también de palabra y también hay que explicar las cosas, como es lógico, pero sobre todo lo que nuestra Madre Santísima espera de cada uno de los aquí presentes, siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo, es rezar. Y sobre todo el arma poderosa que es el Santo Rosario, a diario. Igual que lo habéis rezado ahora seguramente y habéis escuchado pues esas palabras en la meditación junto a la imagen aquí presente de Nuestra Señora de Fátima. Que le pidamos que así como recordando aquellas apariciones a los pastorcillos, las oraciones enseñadas por el ángel y la Virgen, aquellas criaturas y que se lo tomaron tan a pecho, se sintieron almas que podían ayudar a otras y por lo tanto, aunque les costaran aquellos sacrificios y quizás al inicio rezar aquellas oraciones que le pedía nuestra Madre Santísima, se fiaron de Dios, se fiaron de su Madre y entendieron que ese era el camino para ayudar a aquellas almas y también para que ellos fueran mejores hijos, mejores hermanos, mejores hijos también de la Virgen y de nuestro Señor. El corazón inmaculado de María sabemos que es considerado un refugio y un camino seguro para llegar a Dios, un llamado a esa pureza y a esa entrega, como hijos suyos y también con esa pureza de intención, no solamente en el aspecto corporal, vivir la pureza, la castidad, cada uno en su vocación, la que tenga como marido, como mujer, como célibe, como novio, como novia. Dios nos pide a cada uno una castidad, siempre, pues esa pureza de alma y de corazón y de deseos, sabemos que también nuestra Madre nos ayuda a preservarla, a cuidarla. Y aunque haya a veces caídas, para eso tenemos la confesión. Nuestra Madre, con su corazón inmaculado, nos dice una y otra vez: hijo mío, hija mía, ánimo, levántate y vuelve a empezar. Lo mismo que el Señor mandó a los espíritus inmundos y lo obedecen, que salieran de aquel cuerpo, que salieran de aquella persona en la que estaban. Y por lo tanto, imbuida de ese mal, que nosotros también nos fiemos de las oraciones de nuestro Señor, no solamente cuando nos dan la absolución en la confesión, sino también cuando recibimos a Cristo de Eucaristía y cuando escuchamos de verdad en nuestra oración personal qué nos pide el Señor a cada uno en ese momento y para ese momento. A veces son detalles pequeños, pero es importante que tengamos esa escucha de nuestro Señor, porque también nuestra Madre, de alguna manera, nos lo pide, Nuestra Señora de Fátima. Haced lo que Él os diga, como le dijo la Virgen a Jesús en las bodas de Caná, cuando pidió a aquellos meseros, haced lo que Él os diga. Pues que también nosotros tengamos ese deseo de seguir las pautas de nuestra Madre Santísima. Hacer lo que Jesús nos pida a cada uno. Es la mayor alegría y satisfacción que podemos dar a nuestra Madre Santísima. María es vista, y termino como la fuente de esperanza, en un año jubilar que ha concluido,
sabemos que aún así seguimos trabajando siempre con esa virtud de la esperanza, fe, esperanza y caridad. María es vista como la fuente de esperanza y la Virgen como el camino más fácil y seguro para llegar al cielo. Que así lo deseemos, tanto para esas almas que a veces están muy apartadas de Dios, para que retomen el camino, la verdad y la vida que es Jesús, y también para que cada uno de nosotros no nos conformemos con lo que hacemos ya cada día, sino que como tenemos más gracia de Dios, hemos tenido seguramente más doctrina, más ocasiones de hacer retiros espirituales, de escuchar la palabra de Dios, también el Señor nos pedirá más y nos pide más, estando ya aquí en la tierra. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Nos dice también, nos recuerda la Sagrada Escritura de vez en cuando. Que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.